Y vamos a hablar bajo el tema tiempo profético, gloria a Dios. ¿Cuántos creen que están viviendo un tiempo profético? Gloria a Dios. 2 o 3, pero ahí le vamos. ¿Cuántos creen que están viviendo un tiempo profético? Donde el Dios de los cielos se ha manifestado en la tierra y se están cumpliendo todo lo que Dios ha dicho sobre nuestra vida, todo lo que Dios ha dicho sobre la iglesia, todo lo que Dios ha profetizado, ha declarado sobre esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a leer la palabra de Dios en el primer libro de la palabra de Dios, la Biblia, en Génesis. Dice la Biblia de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y dice la segunda parte: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 3: y dijo Dios: sea la luz. Diga conmigo: sea la luz. Y estamos declarando palabra profética. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz ¿de qué? El Señor sigue profetizando. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó ¿qué? Y fue la tarde y la mañana ¿de qué? De un día. Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, gloria a Dios. En esta hermosa mañana nosotros vamos a hablar bajo el tema tiempo profético. Diga, hermano, que está a la par, tiempo profético. Mi persona ha dicho bastante que nosotros en esta tierra tenemos un tiempo estipulado por Dios para cumplir una asignación. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros, como vaso de honra al cual Dios nos ha escogido para su reino, nosotros en esta tierra, nosotros cargamos una palabra de parte de Dios. Pero esa palabra no es sembrada en una tierra que no va a dar fruto, sino en una tierra fértil que esté esperando el tiempo, la primavera, que esté esperando el rocío de la mañana, para que eso que Dios sembró o sembramos de parte de Dios en esta tierra, un día de su fruto. ¿Cuántos dicen amén? El caso es que nosotros cargamos una palabra, y nosotros como hijos de Dios hemos soltado una palabra. Y la palabra que Dios ha puesto en nuestros labios es para bendición y multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en el principio, en Génesis, cuando Dios estableció o estaba estableciendo todo lo que Él había diseñado y ahora formado, el Padre comenzó a soltar una palabra, y esa palabra profética se direccionó donde Dios había profetizado. Hay algo que quiero compartir con ustedes en esta hora, y es que la palabra profética que nosotros un día declaramos tiene efecto en el mundo espiritual, y en su tiempo se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Hay desiertos y hay lluvia temprana y lluvia tardía, y muchos de nosotros no hemos aprendido a esperar en Dios, y nosotros no entendemos que todo lo que Dios manifiesta en su tiempo. El tiempo que Dios ha predestinado para nuestra vida se alinea a una palabra que un día nosotros soltamos por nuestra boca. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos el rocío de la mañana y llueve mucho. En pocas palabras, pasan los días y nosotros en el momento no vemos cumplir la palabra profética que nosotros con atrevimiento soltamos, y entonces viene la desesperación, viene la frustración, y pensamos que Dios no habló. Pero Dios tiene algo que el hombre carece en esta tierra, y es que Dios no miente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios declara una palabra, my God, Dios mío, cuando Dios suelta una palabra sobre ti, se va a cumplir, aunque el diablo y la gente diga lo contrario. ¿Sabe por qué? Porque Jehová te ha escogido en esta tierra para que seas de bendición. Solo basta con que un hombre y una mujer se apodere y suelte una palabra.
Hay algo que me llama la atención del poder profético, y es que solamente a Dios le bastó soltar la palabra para que la creación de Dios cogiera su rumbo. Y algo que me llama la atención, que cuando Dios profetiza, antes de todo, todo estaba desordenado y vacío. Así pasa muchas veces en nuestra vida. Antes de que Dios suelte la palabra, Dios la suelta porque hay un vacío que necesita Dios llenarlo en tu vida y en mi vida. Y por eso es que Dios comienza a soltar la palabra profética. Y aunque en el momento tú no veas que Dios está obrando, pero el rompecabezas de Dios está cogiendo su forma. Porque yo he aprendido algo, que las cosas van a suceder no es en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Aleluya. En pocas palabras, tu proceso tiene fecha de vencimiento. My God, Dios mío. Tu proceso le pusieron una etiqueta, cuando fue diseñado y formado, cuando vino a tu vida, pero también dice cuando se va. Diga, hermano, que está a la par, le queda poco tiempo a tu proceso, porque yo cargo una palabra arriba y esa palabra se va a cumplir, porque Dios no miente y Dios soltó la palabra. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y Dios siempre ve las circunstancias que estamos viviendo. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra que Dios llamó en el momento tenía algo en peculiar, y era que estaba desordenado y estaba vacío. Así nosotros a veces tenemos en nuestra vida mucho desorden espiritual y estamos vacíos. Pero solamente esa materia necesita una palabra profética para que comience a tomar forma. ¿Están aquí o se fueron? Toda nuestra vida, todo proceso, toda circunstancia que nosotros estamos viviendo solamente necesita una palabra profética. Porque cuando esa palabra profética cayó en la tierra fértil, comienza a germinar de una manera sorprendente. A veces nosotros pensamos que con nuestros propios esfuerzos nosotros vamos a llegar al lugar que Dios profetizó. Y ¿sabes algo? La palabra profética se alinea, pero hay algo muy importante que quiero compartir con ustedes, y es lo siguiente: Dios suelta la palabra, pero también el instrumento o el vaso debe de alinearse a esa palabra, porque si no hay una coinonía con lo que Dios ha soltado y con un comportamiento que te alinea a lo profético, entonces tú no verás la gloria de Dios cumplirse en tu casa. Por eso yo vine a decirte en esta hora: llegó lo profético a tu casa, a tu vida. Aunque estés pasando por el desierto, aunque el diablo se levante en contra de ti, lo profético comienza a tomar vida hoy, porque lo que Dios profetizó y dijo se cumplirá. Pero lo que me agrada de Dios es que cuando Dios comienza a soltar la palabra conforme a lo que Él ha diseñado, usted sabe que Dios primero te piensa, luego te diseña y luego te forma. Pero para que ese pensamiento o diseño comience a tomar forma, obligatoriamente un ser tiene que soltar una palabra. Y es donde quiero caer en esta mañana con ustedes, para que usted pueda entender que nosotros somos producto de una palabra profética. ¿Están aquí o se fueron? Lo que nosotros vivimos y lo que somos y lo que vemos es producto de una palabra profética. Esto me quiere decir que la palabra profética tiene toda la virtud, el poder para nosotros ver cumplir todo lo que Dios ha prometido sobre nuestra vida. Lo que pasa es que la circunstancia y el enemigo siempre está irrumpiendo, siempre está golpeando para que esa palabra no caiga sobre nuestra vida, para que esa palabra no se cumpla. Pero hay algo que me llama la atención de esta historia, y es que cuando Dios comenzó a soltar la palabra, todo lo que Él declaraba cogía forma. Eso me quiere decir, o le da validez a lo que dice la Biblia, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. En pocas palabras, lo que tú ves físicamente ya está creado y diseñado
alineado en lo espiritual. Solamente necesita la evidencia de alguien físico, de una materia que le dé la validez en esta tierra para que coja forma. Por eso en esta tierra Dios anda buscando gente, hombres y mujeres, que comiencen a profetizar en el espíritu y comiencen a cambiar el destino de lo que están viviendo. Comienzas a declarar y todo lo que tú declares en el mundo espiritual comienza a romper. Y dijo Dios, solamente basta que Dios hable. A veces nosotros pataleamos, brincamos, tornamos y viramos, y solamente falta que Jehová hable. Porque a la mención del nombre de Dios tiembla la tierra. Porque cuando tú declaras la palabra, esa palabra comienza a germinar y comienza a romper en el mundo espiritual. Y solamente falta una materia que se alinee y que cree esta palabra y comience a soltarla. Porque la palabra hará efecto en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces en nuestra vida, el génesis no se cumple, el principio de lo que Dios ha profetizado en nuestra vida no se cumple, porque la materia no se alinea en la palabra profética. Para que Dios profetice, se necesita tener una necesidad, valga la redundancia, o un vacío en la existencia de todo lo que Dios ha creado. La Biblia dice que Él creó todas las cosas con el poder de su palabra. Pero también dice la Biblia, la palabra de Dios, que por su poder todo subsiste. Entonces la palabra profética, cuando una materia comienza a declarar y a soltar, la naturaleza celestial comienza a manifestarse en esta tierra. Porque están desatando un código espiritual y lo están trayendo aquí a la tierra. Entonces algo sucede cuando el hombre se alinea con lo eterno. Porque lo eterno viene a traer respuesta. Han convocado algo que se manifestó en la eternidad y se quiere manifestar en la tierra. Y por eso es que los hombres y mujeres de Dios que se alinean al reino de Dios, ven el reino de Dios aquí en la tierra. Es como un pequeño cielo que se ha manifestado en la tierra. Porque hay un pensamiento, una idea que se alineó a la eternidad y se manifestó aquí en la tierra. Por eso la Biblia nos da la atribución, el poder de que nosotros tenemos en nuestra mano esa virtud de hollar serpientes y escorpiones, esa actitud de hacer mayores cosas que la que Él hizo en su nombre en la tierra. Eso le da validez a que nosotros como hijos de Dios en nuestra mano tenemos toda la capacidad suficiente para nosotros conectarnos con la fuente y manifestar su gloria aquí. Por eso que lo profético se va renovando. Porque lo profético no muere, sino que lo profético se multiplica. Porque la palabra que Dios soltó sobre tu vida no ha caído en pedregal ni en tierra estéril, sino en una tierra fértil que hoy va a comenzar. Ay, Asema, Luba, Sanda, va a comenzar a dar fruto. Nosotros estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque lo profético tiene vida. ¿Están aquí o se fueron? Tú sabes que lo profético en nuestra vida es lo que nos sostiene. Te dirás, ¿cómo así? Te voy a explicar. Cuando hablo de lo profético, hablo de la existencia del poder, la virtud de Dios que hace que todas las cosas puedan permanecer. Usted sabe que la Biblia dice que Jesús es el verbo creador, y que a través de ese verbo creador fueron creadas todas las cosas y también por Él subsisten. ¿Pero por qué? Por el poder de su palabra, el poder declarado. Para que algo sea evidente, la palabra debe de manifestarse en nuestra vida. La palabra es lo que le da sentido a nosotros en esta tierra, lo que le da vigencia a nuestra fe, lo que sustenta lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en palabras huecas y vanas, sino en una palabra que se plasmó hace más de 2000 años y se hizo visible en esta tierra y hoy sigue siendo nueva cada mañana. Alguien por favor que alabe la gloria de Dios conmigo aquí.
Y por eso que la palabra siempre se multiplica y siempre hace su efecto. Porque son nuevas cada mañana y siempre se sostiene. Porque Jesús declaró la palabra y esa palabra se sustenta con la gracia de su poder. En pocas palabras, no cae en el vacío, sino que cuando cae hace efecto. Por eso es que nosotros siempre declaramos que aquel que se encuentra con Jesús choca con el madero, no queda igual, es transformado por el Espíritu de Dios. Porque nadie que se choque con Jesús no pueda percibir la marca de su sello, la marca del choque. Porque primero fuimos comprados a precio de sangre y hoy nosotros tenemos la marca de Dios en nuestra vida. En pocas palabras, la etiqueta de nuestra existencia. Búscale quién lo diseñó y lo formó, que en esa etiqueta tiene un precio, my God, Dios mío, que Dios ha puesto en nuestro sello, en nuestra etiqueta. Porque Dios nos diseñó, ¿sabe con qué? Con el poder de su gracia. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza? ¿Están aquí? Cuando la Biblia habla de creación o de existencia, no se refiere a una materia física que usted pueda ver con sus ojos naturales. Se refiere a lo que Dios tomó de su espíritu, de su existencia, para poder plasmar en una materia que se pudre y se dañe en esta tierra. Por eso es que cuando nosotros partimos de esta tierra, lo que queda es la materia que se pudre. En pocas palabras, la vida no consiste en lo que usted ve, sino en lo que Dios sopló en el principio sobre aquel lodo, sobre aquel barro que Dios le dio vida. La vida no consiste en lo que usted ve en esta tierra. La vida consiste en lo que Dios diseñó para nuestra vida en Génesis, o antes de Génesis, o en la eternidad, cuando Él soltó la palabra. ¿Sabe por qué dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará? Porque todo lo que pasa aquí en esta tierra se forma y se crea en esta tierra, pero tiene su diseño en el reino de los cielos. Por eso es que Dios nos da la atribución y el atributo de su reino, de ser hecho a su imagen y a semejanza. Por eso es que nosotros, dice la Biblia, y el Señor, aún el hombre fallando, nos dio la potestad a nosotros de nosotros ser salvos por su gracia. ¿Sabe por qué? Porque en el plan de Dios, ¿sabe? Escúcheme esto, por favor. Yo lo he escuchado y a veces yo lo he dicho, que Dios tiene siempre un plan A y un plan B. Pero yo, meditando en esta palabra, me di cuenta de algo relevante, y es que Dios nunca tiene plan B. Siempre Dios tiene plan A. Y usted me preguntaría, ¿cómo eso, pastor? Lo primero es que Dios tiene algo tan poderoso como Dios, y es que Dios no se equivoca. Para nosotros, como solamente podemos ver hasta ahí, nosotros decimos que es el plan B de Dios, pero usted no se ha dado cuenta que siempre ese fue el plan A de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no miente, siempre Él cumple sus promesas. En pocas palabras, Dios no se equivoca. En pocas palabras, Dios no anda inventando. Cuando Dios determina o hace algo, el diseño de Dios se manifiesta y punto. Pero como nosotros somos tan variantes y cambiamos tanto, entonces Dios te deja pasar por todas las encrucijadas y por todas las cosas, porque todo esto te ayuda a formarte. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Pero lo profético se activa en nuestra vida cuando una materia le da la validez. ¿Están aquí? Usted no se ha dado cuenta que la materia obedece una voz profética, obedece mandatos, códigos se activan en el mundo espiritual cuando nuestro cuerpo percibe muchas cosas, sean emociones, sentimientos, lo que sea. Y usted dirá, ¿cómo es esto, pastor? De repente le dicen a una persona que tiene un cáncer determinante, automáticamente esa persona no le dolía el vientre, no le dolía nada, y de repente comienzan a dolerle hasta las uñas. Gloria a Dios, porque el cuerpo recibió un código, y ese código trae la validez de lo que tú estás viviendo. ¿Por qué? Porque todas las cosas se manifiestan con nosotros creer. Si tú crees que eso va a destruir tu vida, prepárate que va a destruir tu vida. Porque ya tú le abriste la
validez a tu materia de ese código que se activó en tu vida. Por eso que la palabra profética siempre rompe y construye y trae la respuesta que nosotros estamos esperando, pero la trae cuando nosotros abrimos y nos alineamos a esa palabra. Si tú te pones cuadrado y no eres receptivo a recibir la palabra, esa palabra nunca hará efecto en tu vida, porque la materia necesita abrirse. ¿Están aquí o se fueron? La materia necesita aceptar que alguien supremo soltó una palabra y esa palabra hará efecto porque lo has creído. Por eso dice la Biblia que para el que cree todo es posible, y si crees verás la gloria de Dios. Se necesita creer que Dios soltó y que nosotros recibimos lo que Dios ha soltado. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Suelta una palabra profética sobre tu circunstancia, sobre lo que tú estás viviendo. Pero tú dices, pero pastor, yo estoy cansado de soltar la palabra. Y tengo respuesta para esa gente. Lo que pasa es que no es soltar la palabra por soltarla como papagayo, es soltar la palabra creyendo, porque todo lo que activa en esta tierra la fe es creer. El milagro lo recibe no el que lo anhela o el que lo necesita, sino el que lo cree. ¿Están aquí o se fueron? Me da compasión, me da lástima porque está enfermo. No es tú simplemente anhelarlo o necesitarlo, es creerlo. El tú creer activa los códigos de la respuesta del Eterno en tu vida y se hace materia evidente. ¿Por qué tú crees que la Biblia dice que para el que cree todo es posible? Manso, Kima. Yo siento la gloria de Dios aquí. Pero hay algo muy importante, que para nosotros poder profetizar tenemos que tener fe. Porque si no van a ser palabras huecas, vanas, que no traen evidencia del poder manifiesto de Dios. Por eso es que todo en nuestra vida se va a alinear cuando nosotros creamos en lo que Dios ha dicho. Si no crees, no verás la gloria de Dios. En pocas palabras, para terminar ya, se necesita que todos nosotros nos alineemos a esa palabra profética. Dios soltó en el principio y Dios comenzó a ordenar todo lo que estaba desordenado, y automáticamente la materia comenzó a tomar forma. Y usted diría, ¿cómo así, pastor? Sencillo. Lo primero es que Dios no tiene que ver con que tu circunstancia o tu problema no tenga forma ni esté funcionando bien. A Dios le agrada el desorden para ordenar. Porque ¿cómo tú vas a decir que Dios es sanador cuando tú nunca has experimentado ni has visto el Dios sanador? Para nosotros es más fácil poder captar o obtener que Dios es perdonador, porque nosotros pecamos siempre. Y nosotros como ser viviente, como ser humano, se nos hace fácil decir Dios es perdonador. Pero el término de sanidad se nos hace un poco cuesta arriba, porque es muy diferente. Pero todo en esta tierra se activa con una palabra profética. Y no solamente soltar la palabra, sino alinearte a ella misma. Soltaste y le caíste atrás. ¿Están aquí? Soltaste la palabra y estás ahí. Si tú no caminas y no te direccionas en esa palabra que tú soltaste para que comience a romper en el mundo espiritual, no vas a llegar a ese destino. Porque no es que yo voy a soltar palabras proféticas y yo voy a estar muy divorciado a lo que estoy declarando. La validez de esa palabra se manifiesta cuando mi comportamiento, cuando mis ideas, mi costumbre, mi forma se alinea a esa palabra. El mundo espiritual se vuelve irresistible. Es algo que comienza a romper y no le queda de otra de que tú puedas acceder o recibir
eso que declaraste. ¿Están aquí? Hay una historia en la Biblia muy conocida que desde niño a los bebés le vienen hablando acerca de aquel hombre que luchó con el ángel de Jehová y que hasta que no le dio la bendición que él entendía que la iba a recibir a través de ese ángel, él no se tuvo tranquilo. Ahí me da a entender y me da claridad de que nosotros tenemos que tener una actitud. No yo simplemente venir aquí y soltarte una palabra loca en el espíritu, que usted mentalmente se programe en el momento y cuando salga de la puerta de la iglesia usted perdió el código que hoy se le soltó en la iglesia. Por eso es que la evidencia de todo lo que nosotros queremos y anhelamos se manifiesta en un diseño, pero también hace evidencia en un comportamiento. Porque lo que sustenta es el poder, y cuando tú no estás alineado con lo que tú declaras y con lo que tú haces, entonces tú le estás diciendo a Dios que Dios no hizo bien lo que Él profetizó sobre ti. Haga conmigo así, aunque esté sentado, sacúdete. Tienes que sacudirte los manso, maluba, sacúdete. Sacúdetele al problema, sacúdetele a la circunstancia, sacúdetele al diablo, los demonios, a la guerra. Tienes que sacudirte hoy, gloria a Dios. Yo siento el fuego de Dios aquí. Yo siento su gloria aquí. Yo siento algo especial. Hay ángeles de Dios que están aquí en Casa de Avivamiento. El Espíritu de Dios está sobre mí. Yo siento la gloria del Padre aquí. Gloria a Dios. Con esto termino ya. Ya sí. Escuche bien, por favor. Muchos de nosotros tenemos que aprender a alinearnos porque a veces estamos perdiendo el tiempo en lo profético. Usted diría, pastor, ¿cómo así? Escuche bien, por favor. Estamos perdiendo el tiempo en lo profético porque estamos viviendo de una palabra, pero no tenemos evidencia de la palabra. Voy a tener que coger una cucharita y comenzar a darle la compota para que entienda el misterio. Pero algo va a suceder hoy. Lo que te quiero decir, que la palabra profética trae evidencia. Porque para que esa palabra se haga evidente, algo debe de manifestarse. Sea bueno o sea malo. La fe provoca la actitud y la evidencia manifiesta en la tierra. Cuando yo declaro la palabra profética, aunque no vea lo que estoy declarando, estoy actuando en fe y estoy provocando que los cielos se abran a nuestro favor. Y lo más tremendo aquí es cuando nosotros creemos y declaramos y vemos los vientos contrarios y no vemos respuesta. Ahí es que se manifiesta esa fe, esa actitud de fe. Que nosotros estamos plantados, no estamos viendo resultados y estamos viendo lo contrario, Daurin. Es fuerte. Porque ahí el enemigo te quiere hacer ver que lo que Dios te dijo es mentira. Y hay una lucha entre lo que Dios te dijo y lo que el diablo está manifestando para hacerte desviar del propósito de Dios. Alguien que alabe a Dios, aunque sea en el piso bajito, pero alabe a Dios en esta hora. Cuando ese destino se torna contrario a lo que Dios te dijo, hay una lucha en el mundo espiritual. Porque el enemigo quiere manifestar y hacer ver que Dios es mentiroso y que Dios no fue quien te habló. Y vienen los ataques, las guerras, la batalla, porque quieren hacer entender que Dios no habló sobre tu vida. Pero hay alguien que solamente necesita creer, y es la materia el cual un día le soltaron la palabra. Yo no necesito que tú creas lo que Dios dijo de mí. Con solamente yo creer lo que Jehová dijo,
yo me plante en fe, yo veré todo lo que Dios ha profetizado sobre mí. No importa que se levanten, no importa que declaren, lo que Dios diga sobre mí. ¿Sabe por qué? Porque a veces las circunstancias dicen lo contrario de lo que Jehová ha dicho de ti. O a veces estás viviendo lo contrario de lo que Dios profetizó. Y ahí viene el diablo, la circunstancia, la gente, los demonios, diciendo, pero Jehová no habló. Y viene la opresión espiritual para hacer derrumbar la palabra profética. Por eso es que es muy importante que esa materia se alinee a la palabra, porque cuando esa materia se alinea a la palabra, las cosas comienzan a suceder. Y a veces andamos como coyote y el correcamino, nosotros delante, Jehová atrás, porque Dios tiene algo que a veces yo meditando no he podido entender. Y es que cuando Dios tiene propósito con una persona, usted ve batalla, guerra, guerra y guerra. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué tú no usas otro? Y Dios dice, porque es a él que lo quiero, porque es a ella que mi propósito está con ella. Pero que rebelde, cabezón, no se somete, está aquí, está allá. Y dice el Señor, lo que pasa es que para esta operación tú no me funciona, me funciona la gente que yo quiera. Y eso no lo he entendido de Dios todavía. Yo medito, calculo, saco cálculo y miro, me doy cuenta y no he podido entender por qué Dios específicamente coge a hombres y mujeres para cumplir una asignación. No lo entiendo, lo pienso y digo, pero tal persona es más fiel, por aquel se mete más con Dios. Y he aprendido a poder interpretar los códigos de Dios. Y es que Dios, lo primero es que no anda impresionándose de que porque tú ores más o ayunes más. Dios no anda impresionándose de que porque tú tengas más Biblia que otro. Dios no anda impresionándose con todas estas cosas. Dios tiene algo que sobrepasa todo razonamiento humano. Dios pasa la métrica humanas y Dios comienza a ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. Y a veces no entendemos por qué Dios se la trae con todo lo que Él manifiesta en nuestra vida. Y a veces nosotros decimos, no somos merecedores de su gracia, no sé por qué a Dios le plugo, por qué Él lo hizo. Y yo meditando en todo eso, un día quedé como loco y digo, verdaderamente que Dios es Dios. Porque si yo hubiese sido Dios, hace años que yo mismo había salido de mí mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos misericordia. Pero la mayor misericordia que el Padre manifestó en la tierra fue enviar a su Hijo con una palabra para traer transformación sobre todo lo que Él había creado. En pocas palabras, el trabajo del principio de Génesis no fue en balde. Y Dios no iba a permitir que lo que Él había diseñado o pensado, diseñado y construido, se iba a destruir por la desobediencia del hombre. Entonces Dios trajo su plan A, que siempre ha sido A, para traer la vida en medio de la podredumbre. Siento la gloria de Dios aquí, por favor. Yo no estoy jugando al ajedrez ni al ping-pong. Yo estoy declarando una palabra profética que hoy se rompe. Hoy se rompe, hoy se vaya, se malay, Shama. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios aquí? ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor aquí? ¿Cuánto levantan su mano y digan, yo voy a profetizar? Yo voy a profetizar sobre las circunstancias. Voy a profetizar sobre mi vida. Voy a profetizar sobre mi familia. Hoy yo voy a profetizar. Manso que malaba sanda. Yo voy a profetizar hoy. Hoy me levanto. Hoy me levanto. Yo siento la gloria de Dios aquí. Yo siento su presencia aquí. Si tú sientes que el diablo te está haciendo la guerra en tu familia, comienza a profetizar. Si sientes que hay lucha con tus hijos, comienza a profetizar. Si sientes que hay lucha con todo en tu casa, con tus hermanos, con tu esposo, con tu esposa, comienza a profetizar, comienza a declarar, comienza a ordenar en el mundo espiritual. Porque sabe algo que yo he aprendido. Escucha bien, por favor. Escucha que yo he aprendido.
que la palabra que Dios puso y declaró sobre nuestra vida hace mucho tiempo. En el mundo espiritual hay una lucha, porque el mundo espiritual se hace fuerte y violento. A veces nosotros no entendemos las guerras que se manifiestan en lo espiritual para nosotros poder acceder o recibir X o Y bendición. Y como no tenemos nuestros ojos abiertos espiritual, no podemos discernir ni ver. Pero hay una lucha en el mundo espiritual desde que usted se levanta hasta que se acuesta. Y yo me atrevo a decir que hasta durmiendo hay luchas espirituales. Porque las luchas espirituales se manifiestan en nuestra vida. ¿Sabe por qué? No es simplemente porque usted debe de salvarse espiritualmente. Escuche bien esto, por favor. Escuche bien este misterio, bien poderoso. La lucha espiritual se manifiesta en nuestra vida porque el enemigo quiere invalidar lo que Dios diseñó y creó. ¿Por qué tú crees que el enemigo se irrita para matarte físicamente? Porque él sabe que si te mata físicamente y tú no estás preparado, la muerte espiritual es letal en tu vida. Porque lo que sustenta nuestra vida espiritual en esta tierra es nuestra vida física. Usted sabe que lo que le da validez a nuestra vida espiritual en esta tierra es nuestra vida física. Porque si te mueres, eres vida espiritual, pero si te mueres sin Cristo, tu vida espiritual se va a morir, se muere. La validez a nuestra vida espiritual es nuestra vida física. Nosotros poder alinear eso que Dios diseñó y formó en el principio y que esté alineado con lo espiritual. Si se alinea, ¿por qué usted cree que siempre decimos que hay una lucha entre la carne y el espíritu y gana quien tú alimente más? Usted sabe que si usted espiritualmente está débil, usted sabe que la carne toma control de usted. Porque aunque nosotros estemos compuestos por alma, cuerpo y espíritu, cada una de esas manifestaciones trae una evidencia y tienen una coinonía entre las tres. Te diría, ¿cómo así, pastor? Cuando Dios diseñó a la humanidad, Dios formó nuestra vida, lo primero es que Dios toma y hace la materia. Pero esa materia le da el soplo del espíritu, le da la vida. Porque tú crees que la Biblia dice, y el alma que pecare morirá. La Biblia dice que cuando el hombre muere, esta materia se va donde al polvo, donde fue tomado. Amén. El espíritu va a Dios, el espíritu es la vida. Por eso es que Dios no le ha dado la autoridad al hombre de poder quitar la vida, porque Él es la vida. Y el Padre condena eso. Por eso es que el espíritu sale de ese cuerpo y va a Dios que lo dio. Pero esa alma que es tu vida invisible, es lo que tú eres que no se ve físicamente, es lo que va al lugar de la decisión que tú tomaste aquí en la tierra, como esa persona que manifestó alma, cuerpo y espíritu. ¿Están aquí o se fueron? Tenemos que coger la macota. Yo sé que usted es muy inteligente y percibe y entiende lo que estoy diciendo. Nosotros estamos aquí, estamos compuestos por alma, cuerpo y espíritu. Estamos cumpliendo una asignación. Pero nosotros, para poder cumplir esa asignación, tenemos que alinearnos a lo profético obligatoriamente. Porque por lo profético fueron creadas todas las cosas. Y por lo profético subsisten. Para poder subsistir en esta tierra, tenemos que darle validez a lo profético. Póngase sobre sus pies. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Mira, hermano, yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento el Espíritu de Dios. Shaka mama. Urra baba shekatara baba. Urra baba shekanara mashenda kaya sohima. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, que nos dé, Señor, a todos la capacidad de nosotros poder fluir en lo profético. Porque estamos claros que el que fluye en lo profético abre camino en medio del desierto. El que fluye en lo profético tiene una esperanza dada por Dios en esta tierra para ser evidente y cumplir una asignación.
Padre, deposita sobre todos tus hijos en esta hora tu favor, tu cobertura, Señor, tu presencia sobre ellos, para que ellos traigan la evidencia de tu palabra, Señor, en su vida, Dios. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Bendícelo a todos ellos y dale la capacidad de poder tener una actitud profética en tiempo de crisis, una actitud profética en tiempo de necesidad, una actitud profética en tiempo de guerra, de adversidad, de enfermedad, de prueba, una actitud profética en medio de debilidades, en medio de guerra y de batalla, una actitud profética, Espíritu de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse un momento, gloria a Dios. Dios me le bendiga a toda esa gente de las redes. Le bendecimos y nos despedimos de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.